Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Aries, cariño. No te puedes quejar, mi querido Aries. Te estoy entregando lo que es lectura bonus. Apóyame, corazón. Mira lo que es el comercial completo, la lectura completa, cariño. ¿Vale, mi querido Aries? Gracias por tu apoyo, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Muy bien, corazón. Aries, cariño. Mi querido Aries, escucha muy bien lo que te voy a decir, cariño. He visto primero la imagen, puede ser hombre o mujer, que emite mucha luz, como si fuera un ser de luz, como si fuera una persona justa. Pero da la casualidad que cuando se asoma más esa energía, ese perfil, puede ser hombre, puede ser mujer, apareció, cariño, la cara de una serpiente, mi querido Aries. Ten cuidado con ese grupo de personas que a lo mejor aparentemente parece que han cambiado, aparentemente parece que son buenas personas y lo único que quieren, mi querido Aries, a lo mejor es sacar provecho de ustedes o sus intenciones no son buenas, Aries. El otro mensaje también, mi querido Aries, confírmamelo lo que es en los comentarios. Es como que hay un personaje que siempre te está observando, o de repente cada vez que tú coincides con él o con ella, puede ser amigo, puede ser familia, una persona que tú conoces. Nunca te mira directo a la cara, cariño. A veces coincides con los ojos y agacha la mirada, mi querido Aries. Recuerda que cuando una persona, cariño, no te mira de frente, es porque algo oculta o simplemente se avergüenza de algo. Siento que este personaje, mi querido Aries, es como que algo quiere decirte o posiblemente su conciencia no lo deja en paz y cada vez que te mira a ti, pues su conciencia lo recuerda que está haciendo algo malo, mi querido Aries. Recuerda que no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor es un familiar, a lo mejor tu hijo, a lo mejor tu vecino, tu vecina, la Lupe, cariño, el Kevin, pero te mira y agacha la mirada, o tú sientes que algo te oculta, mi querido Aries. Entonces, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós al universo. Te voy a dar signos. Vamos a ver. Te voy a dar signos. Me sale Piscis o Acuario. Me sale Géminis. Me sale otra vez Piscis o Acuario. Cáncer, cariño, los peores. Los peores. Y en este mes se acerca su cumpleaños. Dios mío, los peores, cariño. Nunca te metas con un cáncer, nunca. Mentira, son buenas personas, cariño. Yo soy cáncer como ellos. La letra O, la letra R,
La letra E y la letra W o M, mi querido Aries. Muy bien, corazón. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Aries. Me sale la carta, cariño, del 3 de copas, cariño. No sé por qué siento, mi querido Aries, que posiblemente muchos de ustedes, especialmente las mujeres, pero también pueden ser los varones, también. Es como que tú estás remando solo o sola por sacar adelante la familia. Me están hablando de madres solteras, padres solteros, cariño. O aunque tú de repente estés con esta persona como pareja, es como que tú tienes toda la responsabilidad de sacar adelante a la familia. A lo mejor puede ser que tu hombre, cariño, o tu mujer está lo que es en el extranjero o tiene que viajar constantemente y tú tienes esa carga, mi querido Aries. Muchos de ustedes, cariño, se sienten como un poco agotadas, o a lo mejor acabas de ser madre, acabas de ser padre y pues simplemente, cariño, piensa que cuando la criatura recién tiene meses, recién nacido, se despierta mucho lo que es en la madrugada, puede ser el caso. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti. A veces, mi querido Aries, es como que el mundo se te viene encima, como que todo te sale mal. Pero cada vez que estás cerca de los tuyos, es como que tienes un motor y motivo para seguir adelante. Porque mira esta cartita, cariño. Fíjate en esta carta. ¿Te das cuenta? Esta mujer está cansada. Puede ser un varón también. Está cansado, cariño. Pero sin embargo sigue en pie. ¿Por qué? Por su criatura, mi querido Aries. Por su criatura. Por la familia también. Si tú no tienes hijos, por la familia. O tú de repente estás aguantando una relación por los hijos o por la familia también. Siento que me dice Richard, si no estuvieran ellos, hace tiempo hubiera dejado toda esta historia. Vale. Mi querido Aries, tú sabes que yo te quiero, aunque no seas puntero en mi canal, te lo tengo que decir, cariño. Pero nunca renuncies a tu felicidad por los hijos, cariño, porque también te estás haciendo un daño tú y estás haciendo un daño a tus hijos. Las criaturas, cariño, son como esponjas. Todo lo que ven, al final, lo van a llevar reflejado lo que es en su futuro, en su vida, Aries. Te lo digo por experiencia, corazón. He conocido muchas historias que dicen, por mis hijos he aguantado todo, y luego, corazón, sus hijos, simplemente su familia, son desestructurados. Su familia no funciona, sus relaciones no funcionan. ¿Por qué? Porque ya vienen arrastrando esto ya. Entonces, siento que puedes hacerles un daño a ellos. Tienes que buscar tu camino, tienes que ser un ejemplo a seguir para tu familia, mi querido Aries. Tienes que continuar adelante. Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie. Cada persona tiene, como se dice, su propia cruz. Cada persona tiene su historia. Cada persona tiene su propio carácter. En mi caso, yo simplemente diría, mira, fuera de aquí, cucaracha. Diría, pero no. Yo sé que a lo mejor cada persona le cuesta hacer un cambio, le cuesta de repente soltar algo que lo hace daño. Es un proceso. Yo no puedo ser tan radical de decir, porque Richard dice esto, tienes que dejar a esta persona. No, pero lo que yo quiero es que tú te des cuenta, Aries. Eso es lo que quiero, que te des cuenta que la situación que tú estás viviendo actualmente no es buena, pero date tu tiempo. Vamos a ver qué arcángel te acompaña, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Dice, libera tu espacio, corazón. El arcángel Jofiel, el arcángel de la belleza. Tú eres bello, tú eres bella. Otra cosa, cariño, que no reaccionas. Te voy a contar la historia, cariño, del pequeño elefante. ¿Vale? Una vez había un circo
que había tenido lo que es un elefante pequeñito. Bueno, simplemente lo compró, lo raptó, un elefante bebé. A este elefante, cariño, lo tenían que enseñar a aprender a hacer trucos, ¿vale? Para su circo, mi querido Aries. Este elefante, cariño, lamentablemente, para que aprendan esos trucos, utilizaban métodos, tú ya sabes de qué. Hay cosas que yo no puedo decir por YouTube. Este elefante, cariño, había crecido con miedo, había crecido con temor. A este elefante, cuando ya creció, solamente le habían puesto una cadena en una de sus patas. No sé si todavía se sigue utilizando esto, pero cuando yo era niño, en los circos habían animales. Ahora ya creo que está prohibido, al menos aquí en Europa está prohibido, ¿vale? Entonces, yo me acuerdo que yo veía a los elefantes atados solamente con una cadena. Y el elefante, cariño, no se movía, no se inmutaba. El elefante tranquilamente podía levantar sus pies, cariño, y se libera de ese punzón. Y con la fuerza que tiene destruye todo. Pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque había crecido con miedo. Porque había estado rodeado, cariño, de personas que simplemente habían minimizado su poder, su fuerza, su autoestima, mi querido Aries. Siento que esto está pasando con ustedes. Algunos de ustedes, cariño, están lidiando o están tratando con personas que están minimizando tu poder. Tú eres una persona, cariño, que ha nacido para llegar lejos. Eres una persona líder, pero estás al costado de una persona que a lo mejor te dice, tú no me puedes dejar porque sin mí no puedes hacer nada. Tú eres así, tú eres Lupe, tú eres feo, tú eres fea, y te lo crees, cariño. Y te lo crees. Tienes que alejarte de ese tipo de personas. Tienes que rodearte de personas que te digan, tú vas a poder, tú vas a llegar lejos, tú eres importante, tú eres especial, tú eres maravilloso, tú eres hermoso, tú eres hermosa. De ese tipo de persona tienes que rodearte. Y eso no quiere decir, cariño, que tú seas egocéntrico, egocéntrica, no. Simplemente, cariño, ese es amor propio, autoestima, te va a recargar de buena energía. Haz esto, mi querido Aries. Escucha. El arcángel Jofiel, libérate de embrollos, aclara la energía a tu alrededor y recurre a lo que es al Feng Shui, cariño. Te está diciendo, no te compliques la vida. Recuerda, cariño, que la vida es corta y es hermosa. El tiempo no lo tenemos comprado, mi querido Aries. Si no eres feliz en ese trabajo, deja ese trabajo y ve en busca de lo que realmente te hace feliz. Si no estás contento con esa persona, tienes que alejarte de esa persona. Si quieres hacer un viaje, haz un viaje. ¿Por qué te complicas tanto? ¿Por qué te lo piensas tanto las cosas? Aries, como dice esa frase, a mal paso dale prisa, lo que tenga que pasar, pasará. Pero al menos, cariño, estás haciendo algo para tu beneficio. El que no arriesga no gana, cariño. En el transcurso de nuestras vidas nos vamos a caer muchas veces, cariño. Y te tienes que levantar, es ley de vida. Nos pondrán los cuernos muchas veces, pero te tienes que levantar. Nos van a ofender muchas veces, van a hablar mal de nosotros, van a mentir, pero tú tienes que continuar adelante. Tú tienes que centrarte y decir, yo soy buena persona, yo soy mejor persona, yo soy maravilloso. Cariño, hasta me atoro, mira, voy a tomar agüita. Es que hace calor. Muy bien, entonces tienes que hacer esto. Vamos a ver qué te dice, corazón, el tarot de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. La reina de aire, brillante, experimentado, gracioso, cariño. Vale. Yo lo que siento, mi querido Aries, que posiblemente tú sientes admiración o de repente te gusta una persona que es de elemento aire. Géminis, Acuario, Libra, cariño. Siento que esta persona, cariño, es una persona, por lo que veo, una persona leal. Una persona que vale la pena, corazón. Si tú de repente en estos momentos estás en un avispero de confusiones, hay una persona de elemento aire, cariño, que te va a rescatar. ¿Por qué digo que esta carta es buena? Porque está al costado del arcángel Jofiel, el arcángel de la belleza, el arcángel, cariño, que te dice todo es
perfecto. Si tú estás solo, si tú estás sola, vas a conocer posiblemente una persona de elemento aire o una persona muy inteligente, una persona muy intuitiva, muy intuitivo, una persona, cariño, que su aura es buena. Persona nueva, no el pasado, persona nueva. O has conocido una persona nueva, cariño, que puede ser de elemento aire, que vale la pena. Entonces, ¿por qué sufres tanto por ese sapo? ¿Por qué sufres tanto por esa cucaracha? Es que Richard me encanta su belleza exótica. Por no decir que es horroroso y horrorosa. Su belleza exótica, Richard, de verdad. Es cierto que le falta un par de dientes, pero esos besos, cariño, son especiales. Dios mío. Estás loco, estás loca, cariño. ¿Cómo se te ocurre? Deja aquello que te hace mal, mi querido Aries, ¿vale? Aunque sea exótico, cariño. Richard es que tiene una belleza exótica, Richard, de verdad. Algo sobrenatural, algo sobrehumano. Dios mío, te van las cosas raras, cariño. Pero bueno, en gustos y colores no hay autores. Vamos a continuar. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Pregunta lo que quieras, ¿vale? Pregunta lo que quieras, cariño. Y deja el pasado, Aries. Apuesta por lo nuevo, corazón. Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Listo, para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la templanza es un sí, Sagitario o Acuario, cariño. Opción 2. La carta de la luna es un no, irónicamente es un Cáncer, cariño. Ten cuidado con situaciones ocultas, ¿vale? O la carta de la luna te dice problemas. Si tú de repente, Richard, yo no he preguntado amor, yo he preguntado si debería firmar ese contrato. Te dice, ten cuidado con situaciones ocultas. Vigila todo, cariño, vigila todo. Vamos a ver, corazón, en economía una cartita o dos cartitas en economía, Aries. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Me sale la carta de la muerte. Vas a empezar un trabajo nuevo. O simplemente vas a encontrar un trabajo. O vas a hacer un proyecto nuevo, cariño. La carta también de la justicia. Te veo firmando documentos. Para aquellos que no tienen trabajo, cariño. En esta semana te llaman de una empresa, corazón. Y puede ser que muchos de ustedes se van a desenvolver en algo que nunca habían aplicado en su vida. Pero bueno, cariño, la vida está hecho de cambios, corazón. Cambio de trabajo, cambio de hombre, cambio de mujer, cariño. Es esto. Vas a encontrar trabajo. Si no, también, mi querido Aries, si tú me dices, Richard, ¿me van a hacer ese préstamo, Richard, del banco? Sí, cariño, te veo firmando documentos. Hay una oportunidad, Aries. Hay una oportunidad. Muy bien, cariño, déjame recoger las cartas. Se ha ido rápido el tiempo, cariño. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Para muchos de ustedes, cariño, hay una persona de elemento aire que quiere decirte algo o quiere expresarse, cariño. Pero tiene sus dudas, se lo está pensando. Hay una persona que quiere comunicarte algo. Puede ser que están en un lugar donde actualmente hace frío o fresco. Delgada, es una persona que se viste muy bien, sinceramente. Libra, Géminis, Acuario. La carta del caballero de bastos, cariño. Sientes una conexión muy especial con una persona de elemento fuego, especialmente un Sagitario. Pero también puede ser Aries y también puede ser Leo. Este encuentro va a ser cerca de la playa, cerca de la costa, cariño. O de repente en un evento donde hay música, discotecas, bares, antros, cariño. Una reunión en tu casa, ¿por qué no? O esta persona, cariño, su mundo está relacionado con el arte, con la música, con la actuación. Siento que estás con una persona famosa, cariño. O de repente es una persona que su mundo está relacionado con eventos. Mi querido Aries, pero hay mucha química con esta persona. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Disfruta, Aries. Yo siento que tú tienes que hacer cambios. No te quedes estancado o estancada. Este mundo, cariño, es un mundo para tener experiencias, no para vivir estancado o estancada.
Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones.